Reflexiones acerca de la pandemia. Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a estas reflexiones acerca de nuestra experiencia atendiendo pacientes COVID. Mi nombre es Dr. Rodolfo Posadas Balay, soy médico neumólogo intensivista y vamos a tener pues las experiencias tanto de el doctor Gerardo Rojas Borrego, quien es médico internista intensivista y un servidor. En esta plática informal esperamos que sea de beneficio para todos ustedes. Por mi parte les presento al doctor Gerardo Rojas Borrego. Gracias, Rodolfo, te agradezco mucho la invitación. Y pues sí, estamos a un año de cumplir el anuncio de la OMS de que se declaraba una pandemia, pero no teníamos idea realmente de lo que íbamos a vivir, que es algo inédito, ¿verdad? Totalmente para todo el mundo, y que íbamos a tener cambios a nivel personal, social, psicológico, políticos, ¿sí? En fin, ha invadido todas las esferas de lo que es la vida y ha cambiado de una manera drástica, y pues realmente yo creo que todavía nos encontramos en un estado de choque en el que no asimilamos todavía lo que está sucediendo, pero pues el tiempo ya nos está dando la capacidad de reaccionar, y creo que eso es importante y lo estamos viviendo. Sí, en ese sentido es la invitación y también pues para todos quienes nos acompañan, porque ya es tiempo suficiente, ya hemos tenido experiencia como para platicar algunas cosas, ¿verdad? De qué es lo que hemos observado, estando en particular inmersos en la atención directa de pacientes con COVID. Primero, en cuanto a el tema, vamos a decir, de salud pública, pues dividimos lo que es el agente, el huésped y el medio ambiente. Y hablando del agente, en este caso el agente nocivo o lo que es el virus COVID-19, ¿qué es lo que hemos aprendido? ¿Qué te ha parecido el comportamiento? Este virus, ¿cómo se comporta? ¿Qué características en la práctica has tú observado, Gerardo? Pues mira, lo primero es que sí, a diferencia de otros procesos infecciosos como fue el SARS, el MERS, etcétera, este es muy contagioso, ¿sí? Pese a eso, pues la mortalidad que se reporta en promedio, pues se dice que es más o menos del 2%, depende del país. Desgraciadamente nosotros no estamos en esa situación. Sí. Pero pues el SARS más o menos tenía un 10% de mortalidad, el MERS tenía más o menos un 35%. Así es que también eso nos hace ver que objetivamente el pánico ha sido un factor muy importante que desconcierta y ha hecho que a veces avancen más las pandemias, ¿verdad? Ahorita yo creo que los países están tratando de volver a cierta normalidad, pero aún sigue habiendo mucho pánico. Yo creo que con tratamientos tempranos se ha hecho mucha desinformación en cuanto a quédate en casa, toma tal medicamento y no salgas a la calle. Y no, yo creo que lo mejor es que consultes temprano, ¿sí? Que vayas con tu médico de confianza para que te mediques, ¿verdad? Exacto, o idealmente tener comunicación desde antes, en frío, con el médico de confianza. Primero también preguntarle si ha atendido pacientes COVID, qué tanta experiencia, cómo se siente, o que nos recomiende, pero que no estemos a la mera hora desesperados buscando a alguien que le sepa, o peor aún, no buscando y utilizando remedios
o estando simplemente la utilización de elementos que no son realmente terapéuticos y no son adecuados para esto de tener el virus. Ahora, en esto del virus, fíjate, también me llama la atención, efectivamente es pues muy contagioso y muy rápido, muy rápido. O sea, que va a una gran velocidad y en ese sentido el aislamiento, la cuarentena o como se le llame, pues eso no es terapéutico. Sí es para proteger a los demás, pero realmente pone en una desventaja a la persona que dice, bueno, pues me voy a aislar, pero ¿y si no utiliza un tratamiento temprano adecuado y no se le da un seguimiento, no tiene comunicación con su médico, eh, no come bien, no duerme bien y se tiene simplemente esa desinformación? Entonces ya después vemos cómo surge en la segunda semana en general el problema de insuficiencia respiratoria por neumonía, ¿verdad? Sí, claro. Ya en la experiencia personal, lo que sí yo he visto es que incluso gente que se queda encerrada y ha estado prácticamente un año encerrada, literalmente, aún así llegan con COVID. Y dice, pero ¿cómo es que me enfermé del SARS? ¿Dónde salió el virus SARS? No, el virus puede entrar por abajo de la puerta, ¿verdad? Y pueden, en lugares encerrados, sobre todo pueden tener una mayor carga viral en la gente que no sale de su cuarto, de la sala, no ventilan bien la casa y ahí están los pacientes infectados y se la pasaron encerrados. Sí, necesariamente llegó alguna persona, a lo que sea, ¿verdad? Y lleva el virus y pues ya, ahí está, ¿verdad? Es una cosa pues conocida. Sin embargo, entonces ahí está el punto de tener un plan de actuación rápida en cuestión de la comunicación con el médico, porque también tiende uno a la negación como ser humano, ¿verdad? Incluso a veces el médico de primer contacto, no, pues es que es la garganta, no, pues es que es un síndrome gripal y traes anginas y ahí te va una inyección de un antibiótico y acá te va un esteroide en la clásica usanza en el barrio por el médico general o en alguna farmacia también, y simplemente se pierde tiempo y no se tiene un tratamiento adecuado. Eh, me ha tocado a mí observar que esto entonces, por un lado, pues se queda así como que tranquila la persona, no, es que no tengo COVID. Ya me dijo el doctor que es nada más la garganta y ya. Pero después vienen, hay un periodo ahí como que de tranquilidad o porque sí tomó paracetamol y como que tuvo menos molestias, pero ya después surge el problema neumónico, ya empieza a tener alguna tos, o a la hora que respira hondo y le da tos, o a la hora de caminar y le da tos, y que ya nos está informando el organismo que hay un proceso inflamatorio a nivel de las vías respiratorias pulmonar, básicamente, y bueno, si no se tiene esa información, pues ya se hace como una bola de nieve, ¿verdad? Es una bola de nieve de bajada y ya se llega a un hospital de insuficiencia respiratoria y lo primero que puede suceder es que te intuben. Y bueno, hay una serie de factores, ¿verdad? Intermedios, pero pues esto ha sucedido. ¿Cómo has visto tú esto, Gerardo? No, sí, es un problema porque tienes mucha razón. Uno tiene en su familia un ginecólogo de confianza, tiene un internista, un pediatra de confianza y va a acudir a ellos cuando tiene ciertos problemas. Pero aquí con la enfermedad del COVID, la gente acude a cualquier doctor, ¿sí? Y desgraciadamente
¿sí? No todos están preparados para manejar COVID, ¿verdad? Y no nada más en los hospitales donde se atiende COVID se maneja la enfermedad. De hecho, lo ideal es que no lleguen los pacientes al hospital. Ese es un punto fundamental. Y la mayor contribución que podemos hacer nosotros es evitar que los pacientes lleguen al hospital y se saturen los hospitales, porque al fin y al cabo los llegas a saturar y luego tampoco hay el equipo necesario para manejarlos. La verdad es que el paciente, incluso grave, se puede manejar con oxigenoterapia en su casa y con una serie de alternativas de medicamentos que obviamente no están comprobados que funcionen con estudios por el tiempo. Con estudios, exacto, pero que en la práctica, pero que en la práctica definitivamente sí funciona. Ese es un fenómeno en el cual intervienen pues toda una serie de elementos, de factores y de personajes también. Pero sí, es la impresión que me da que la atención, o para quien no se dedica a la medicina, el decir, bueno, pues tenemos ventiladores en los hospitales y hay médicos en los hospitales y con eso estamos tranquilos y la ocupación está, ¿verdad? No se nos saturan, o sí se nos saturan, pero no al grado máximo, lo que quieran, ¿verdad? Y sin embargo, el tener que llegar al hospital, pues ya nos habla de que faltó una atención temprana, integral, y que sí se puede dar, y lo hemos visto como realmente una gran mayoría de los pacientes llevando muy bien su tratamiento, incluso esto que mencionabas de algunos medicamentos que sobre la marcha hemos visto en la práctica que funcionan y que hay como quiera reportes en el mundo en favor y claro, no en contra, Claro, en un año o en meses, pues no puede haber los estudios que uno quisiera, aleatorizados, bien controlados, que se pueda tener pues un número adecuado de pacientes, que después se pueda hacer algún metaanálisis de diferentes estudios y sacar conclusiones para que estuvieran tranquilas las autoridades regulatorias. Pues es otro mundo el que estamos viviendo ahorita, no es la realidad de antes del 2020, en que sí se requería eso, pues para poder tener la recomendación o la aprobación de los entes regulatorios gubernamentales, ya sea a nivel internacional o nacional, local. Entonces, ese fenómeno nos pescó con los dedos en la puerta. Y entonces eso, pues sí, ha influido también en que haya una desinformación o no acuerdo entre la misma sociedad o entre los mismos médicos también, o las directrices oficiales. De manera que lo que hemos visto nosotros en nuestra práctica, no sé si estás de acuerdo, Gerardo, en la práctica particular privada, pues es que el utilizar medicamentos y protocolos que sí tienen un sustento científico básico o mediano, pero que lo pone uno en práctica con una alternativa de nada, es decir, es esto o no hay otra cosa, y sin haber tampoco reportes de daños a la salud. Exacto. Esa es otra cosa. Entonces, como que para quienes no se dedican a la atención directa a nivel de cancha, como se dice, de los pacientes, pues sí se pueden tomar decisiones en el escritorio o con una visión parcial de todo el fenómeno, pues a nivel únicamente hospitalario, y entonces decir, no, pues aquí lo único que funciona es lo que se utiliza en hospital o con estos protocolos que son los que están aceptados
Y sin embargo, sobre la marcha hemos visto cómo estos entes regulatorios a nivel internacional pues han ido abriendo esta opción de la utilización de medicamentos que efectivamente han mostrado beneficio contra el no usarlos y que no hay cuestiones de seguridad importantes. Ya ves que la seguridad y la eficacia son las cuestiones que se miden en los estudios de investigación y que han cambiado a través del tiempo el no por un sí se puede. Claro. En esta circunstancia especial de que no se tienen todos los estudios, pero que de manera responsable se pueden utilizar en una base de conocimiento por parte también del paciente, que son medicamentos que tienen esa connotación de experimental, pero que en realidad pues se han utilizado incluso para otro tipo de enfermedades, con todo el tiempo de experiencia, con una seguridad probada, y que ahora con este virus nuevo, pues simplemente se ha creado tal vez un estado de indefensión para la sociedad si no se toma en cuenta estos fenómenos, estas situaciones que han sucedido en diferentes partes del mundo. Sí, claro. Y por otro lado, pues no puedes quedarte paralizado, ¿sí? Ante un paciente que está muy atemorizado también, y cuando tú sabes que hay alternativas con las que le puedes ayudar. Ahora, de este virus también el tratamiento no nada más es el tratamiento de los medicamentos que se manejan, sino yo creo lo que estamos viendo es que también qué personas son las de mayor riesgo, qué personas tienen menor riesgo. El estado físico de las personas es fundamental para la evolución de la enfermedad, y desgraciadamente este confinamiento está haciendo que la gente tenga mucho menos movilidad. Sí, eso hace que han aumentado de peso, aumentan los niveles de insulina, aumenta la grasa intraabdominal, ¿sí? Y su sistema inmunológico se deprime más. Yo no sé de casos de deportistas de alto rendimiento que hayan tenido COVID, que son muchos, uno solo que haya fallecido, ¿sí? Claro. Que fuera noticia, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que la condición física es uno de los factores que hay que hacer que la gente se entere, tenga actividad física, salga a la calle a caminar, ejercicios en la misma casa que se pueden hacer a través de internet, yoga, etcétera, ¿verdad? La alimentación, ¿sí? Se dedican a comer más por el mismo encierro. Y por ansiedad. Y por la misma ansiedad, etcétera, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ahí yo creo que el sector salud y las políticas deberían empezar en los tratamientos. Es decir, actuar antes te va a dar el virus, vas a tener contacto con el virus SARS, pero que te agarre en buenas condiciones, ¿verdad? Cuidar tu alimentación, cuidar tu peso, hacer actividad física, ponerte fuerte. Y por el otro lado, si tienes una enfermedad de comorbilidad como hipertensión arterial, diabetes, etcétera, pues que te agarre muy bien controlado. Es decir, prepárate, porque las posibilidades de que te dé son muy altas, ¿sí? Y al ritmo en que vamos de vacunación y de que si llegan o no llegan las vacunas, de que si van a funcionar o no van a funcionar, la mejor vacuna que puedes tener es tu estado físico. Sí, ¿sí? Y eso creo que sería muy importante, ¿verdad? Que hubiera ya conductas desde el principio. A ver, vamos a empezar ya vimos que la gente con una actividad física importante, con buenas reservas, les va generalmente muy bien.
Entonces vamos a empezar a trabajar en esa área que desgraciadamente en nuestro país la tenemos muy abandonada. Sí, sí. Fíjate que me he dado cuenta que ahora con esta crisis del virus de COVID, como que salta la liebre, ¿verdad? Y que lo que se traía por ahí como predisposición genética, ya sea de diabetes o hipertensión, pues como que salta. Y es la gran oportunidad para poder tener eso bien atendido. Alguien que se atiende adecuadamente y que tenga hipertensión o diabetes, no tendría por qué morirse de algo relacionado con eso. Claro que no. Si lo tiene bien controlado, aprovechando lo que se tiene ahora en tercer milenio, ¿verdad? Lo hemos visto incluso en las crisis de COVID graves, ¿verdad? Como llevando un buen control, lo hemos visto en los pacientes que hemos atendido en común, en el sentido de que pues trae la insuficiencia respiratoria, pero también tiene diabetes. Es algo que no se había tomado en cuenta, lo ves en la hemoglobina glicosilada, ¿verdad? Oye, que se le tiene miedo a la insulina y todo ese tipo de mitos, Sí. ¿verdad? Que necesitamos renovar en la sociedad la información y no ir derrotados ya al partido. Tanto en el sentido de que, oye, el decir diabetes no es una sentencia a muerte, ni tampoco decir tengo COVID es sentencia a muerte. Desde luego que no. Exacto, entonces como que es una cuestión también mental que debemos como que cambiar, en el sentido de que, bueno, a ver, estamos en tercer milenio y no nos está pescando la fiebre española de 1918, ni tenemos ni la peste negra de muchos años atrás. No, estamos en tercer milenio y entonces no podemos llegar derrotados y no podemos decir, bueno, esto nada más se atiende en hospitales. No, yo ya sé que tarde o temprano, estando en el planeta, yo voy a tener contacto con el virus. Claro. Y en ese sentido yo ya tengo mi plan. Así como una cosa segura la tenemos los habitantes del planeta, como es la muerte precisamente, y lo que implica morirse. Oye, pues con tiempo preparo eso, ¿verdad? Para no estar dejando deudas ni cosas de esas. Un ejemplo, pues acá también con el virus, pues ¿qué voy a hacer si noto que traigo molestias? Pues yo ya sé con quién hablar, o ya tengo una primera acción, ya que la tengo en mi lista, en mi plan de contingencia, yo ya tengo todo el caminito, entonces eso sería lo ideal. Y también entrando en el tema este de la atención en casa, como ahora no nos hemos quedado a ciegas, sino en aquellos pacientes en que vemos que hay un factor de riesgo, que se tiene más de 40 años o 45 o 50, o ya se tiene diabetes identificada, hipertensión, pues también vamos a utilizar lo que hay actualmente, que es el poder tener algunos exámenes de sangre que también nos van diciendo cómo está reaccionando el organismo, no estar a ciegas. Ya inicié un tratamiento, oye, tengo que tener a fuerza la PCR, ¿verdad? Demostrar que sí está presente. Pues, esa es otra de las cosas. Sí. Qué bueno que tomas el tema de las pruebas diagnósticas, ¿verdad? Un gran porcentaje de pacientes que tienen COVID tienen PCR negativas. ¿Sí? Entonces, la clínica manda, ¿verdad? En proporción de los pacientes que he visto, yo creo que más o menos un 50%, ¿sí?, tienen COVID con pruebas negativas. Y ese pánico que se tiene a la enfermedad, incluso son cosas que pueden dar risa, ¿verdad? Pero llegan al consultorio y dicen, ¿y qué les sucede? Pues tengo eso. ¿Qué es eso? Es que la prueba salió positiva. Bueno, ok, tienes COVID, ¿verdad? Sí, porque es el pánico. Y es muy importante porque las pruebas negativas les dan una falsa tranquilidad. Y el médico de barrio
pues luego dicen, no, pues si esa prueba salió negativa, pues entonces es otra cosa y te pongo ceftriaxona intramuscular y por ahí te pongo una dexametasona, pues si es una alergia, etcétera, ¿verdad? Y ese hace que se pierda mucho tiempo, ¿sí? Así es. Yo creo que sí la gente tiene que, pues, prepararse y educarse para asistir a las primeras molestias o síntomas, que no crea que puede ser otra cosa, que vaya con gente experta que esté manejando para que lo descarte. Ya después se convencen cuando les tomas hacia la segunda semana los anticuerpos, ¿verdad? Pues, Y que salen positivos. Entonces sí tuve COVID, sí, pues aquí están ya los anticuerpos. Sí, sí he tenido experiencias muy, muy especiales. Mira, por ejemplo, en una pareja, la esposa tiene PCR positivo y síntomas. El esposo tiene PCR negativa, pero con algunos síntomas, pero yo me siento bien. No, pero has tenido esto, se te ha aflojado un poco el estómago, pero un solo día, no, yo no tengo. No, mira, mejor tomas el tratamiento. exacto. Sí, le das el tratamiento y cuando llegan, la que salió con PCR positivo, los anticuerpos están negativos. Y el esposo, que tenía negativo el PCR, sale con los anticuerpos positivos. Entonces, me refiero a que también, pues la tecnología está tratando de avanzar a marchas forzadas, Sí. pero es fecha en que, por ejemplo, la influenza H1N1, la PCR sigue saliendo negativa, ¿verdad? Y ya tiene años. Es correcto, sí. Entonces, en la escuela de medicina aprende uno eso, ¿verdad? Que la clínica manda y que siempre los estudios de laboratorio y gabinete tendrán que ir, todo tiene que concordar en las piezas de rompecabezas. Si hay una contradicción, entonces la clínica manda. Y en este momento, precisamente, el identificar síntomas compatibles son variables. Y ante una pandemia, pues claro que eso pone en la balanza pues más en favor de que efectivamente si se tiene esto, se le dice por su nombre y se actúa en consecuencia. Y la negativa o el efecto avestruz de meter la cabeza al hoyo, pues eso no funciona. Sí, es una enfermedad desgraciadamente muy estigmatizada, ¿verdad? También. Entonces, yo creo que ya la conducta humana tiene que regresar a cierta normalidad. No puede una persona toser o no puede estornudar porque ya todos son COVID, ¿verdad? Y no necesariamente es así. Entonces, sí, acudir sin miedo, las posibilidades de curación al inicio de los síntomas, si se trata a la gente bien, tienen un pronóstico generalmente muy bueno, ¿verdad? Pero sí necesita la gente ya, esto va para largo y yo creo que deben de prepararse, como yo te decía, en cuestión de controlar sus enfermedades, en el cuestión de, pues ya no puedo seguir acostado todo el día, ¿verdad? Sí, no, ya ponerme a activarme, hacer un plan, sobre todo también pensando en los niños, ¿verdad? Que pues, están en sus etapas de desarrollo, tanto psicológico como físico, y no los puedes tener todo el tiempo encerrados. Sí, debe haber alguna manera, se cierran parques, se cierra todo, y entonces, ¿dónde brincan? ¿Dónde juegan? ¿Sí? Aunque se pueda hacer todo con cierto distanciamiento, sí, protección, cubrebocas, etcétera, pues necesitan seguir viviendo. Sí, no se paraliza la vida. Sí. Sí. El punto, ¿verdad?, de lo básico para mantener la salud y tener un equilibrio, como es efectivamente la alimentación, el descanso, el ejercicio, el trabajo, el manejo del estrés, pues son fundamentales. Entonces, bueno, muy buen punto en la cuestión de que entonces recordamos lo que mantiene en equilibrio la salud, como es la alimentación, el descanso, el ejercicio, el trabajo, el manejo del estrés. Pues todos estos elementos debemos de buscarlos, tratar de tener eso bien equilibrado a pesar de la pandemia. Y si partimos del hecho que el virus
está presente en las personas y en mayor medida el contagio pues es eso, es a través del contacto con personas. Entonces, pues el distanciamiento social es cierto en casa y afuera, o en el comercio. Entonces, bueno, a ver, entonces los cierres. ¿No sería mejor el que estuviera abierto los negocios con el distanciamiento que se lleva incluso más estricto que en las casas? Y que pudiera entonces estar 24 horas, quien pueda tener 24 horas abierto su negocio y que siga estas reglas muy básicas de distanciamiento y de limpieza y todo eso, que a veces son más estrictas que en la casa misma, que es donde puede haber contagios o más contagios, porque hubo una reunión, porque hubo una celebración, porque ya no se aguantó el no tener un acercamiento, ¿verdad? Como seres humanos. Entonces, como que ese tipo de cosas también en la sociedad misma, pues debe de ir permeando, por un lado el sentido común y ya con la experiencia que se tiene de cómo se comporta el virus y cómo se comporta también en el ser humano ese contagio, ¿verdad? Entonces, bueno, hay cosas que todavía falta por mejorar, por afinar, ¿verdad? Y que esto pues todavía está presente y todavía falta como para que se resuelva, ¿verdad? Sí, pero ya es tiempo con el aprendizaje que hemos tenido, ¿verdad? De que, bueno, sabemos que en aire ambiente es difícil contagiarse. Exacto. Sí, vas a ser generalmente en lugares cerrados. Sí. Entonces, pues, Espacios abiertos. sí, la prohibición de cerrar y no salgas, total, sí, no, puedes salir con cuidado, con tu distanciamiento, tu higiene, tu lavado de manos, sí, pero sal con actividad. Y sí, me parece muy buena idea que en lugar de cerrar, porque las repercusiones sociales y económicas, pues son otra causa de que puede salir peor que la misma pandemia, ¿verdad? Sí, entonces, yo creo que sí, los comercios, las fábricas, sí, en vez de suspender, quitar o disminuir sueldos de los trabajadores, pues podrían trabajar 24 horas del día, sí, pero que no se desatienda esa parte, porque si no la sociedad también se trastorna y se enferma, sí, y una sociedad enferma empieza también a ser un problema más grave incluso que la misma pandemia. Sí, o que viene a incidir o complicar la atención de la pandemia misma y de los enfermos, ¿verdad? Y bueno, hemos visto también estas dificultades en cuanto a, por ejemplo, el oxígeno medicinal, el que haya escasez de repente y cómo es que también por otra parte la posibilidad de tener un oxímetro, un elemento tecnológico muy bueno, muy práctico, muy útil, que bueno, se ha extendido el uso, pues ha venido a ayudar también para detectar de manera temprana. Hemos observado cómo incluso no solo hay que esperar a que haya una baja en la saturación de oxígeno en reposo, sino más bien si ponemos a caminar a una persona o que sube una escalera y baja, no debería de haber una baja en la saturación de oxígeno. Eso nos habla que hay un proceso inflamatorio en los pulmones. Claro. Y se actúa tempranamente, ¿verdad? Entonces todo eso se ha ido aprendiendo con esta contingencia de salud y cómo es que podemos entonces protegernos de tener un nivel de conocimiento a nivel de la sociedad para que así podamos actuar también tempranamente. Y sociedad y gobierno también tienen que cooperar, por ejemplo, teniendo suficiente o abastecer de oxímetros para que la gente los pueda comprar. La gente que no tiene acceso, pues se le puede proporcionar, ¿verdad?
Y la sociedad también sucede que, por ejemplo, llegan muchas personas y dicen, pues compré un tanque de oxígeno, pero no lo necesita. Compré un concentrador de oxígeno y ahí lo tengo en mi casa, pero no lo necesita. Sí, también no acaparar. Sí, sucede con medicamentos, ¿verdad? Voy a tener por si me llega a dar y se hace un desabasto. Y cuando la gente necesita un tanque de oxígeno, ves los precios desorbitados o bien no lo encuentran. O también es otra cosa que ha Sí, sucedido, que eso es ¿verdad? muy grave. Sin control, esto de que de un día para otro suben los precios de manera exorbitante. Exorbitante, sí. Y bueno, pues todo eso lo hemos observado y lo hemos sufrido junto con los pacientes. Cosas que probablemente el mensaje es eso, el que se puede reflexionar en frío y sin otro propósito más que pues aprender de lo sufrido, aprender de estos comportamientos del virus y de las personas y cómo se han manejado las cosas para mejorar nuestra situación. En algún momento pues tendremos que salir de esto, pero la enseñanza es muy valiosa. Sí. Uh-huh. Y bueno, ¿qué es lo que tú vislumbras a futuro o qué sería importante considerar en este momento a cómo van las cosas de la pandemia? Pues a nivel nacional, ¿verdad? Obviamente esto está comportándose muy diferente en los países que tienen posibilidades, dinero, herramientas, a los países que vivimos en el tercer mundo. Sí, ahorita nos estamos dando cuenta que pues eso de que nos iban a respetar y a dar vacunas, etcétera, pues no se está dando. Yo lo que veo es que por toda la gente que tiene contagios y son asintomáticos, que es una gran proporción de la gente, debemos tener más o menos, por lo menos el triple o el cuádruple de infectados, si no es que más. Yo creo que este virus tiene que hacer las paces porque necesita seres humanos para poder sobrevivir también. Y entonces llega un momento en que pues ya no es tan mortal, ¿sí? Y al ritmo que van las infecciones y al ritmo en que van los posibles tratamientos, ya fuera un medicamento o las vacunas, yo creo que para América Latina, sí, primero va a ser la formación de anticuerpos porque ya te infectaste. Así es lo que yo percibo, ¿verdad? Sí, exacto. Y en ese sentido, la identificación temprana de esto, la atención en esa primera fase viral y luego ya en la fase inflamatoria, el actuar ya se tiene con qué detener ese proceso, ¿verdad? Tanto la acción del virus como en el choque de trenes con las defensas, pues también los linfocitos bajan y que puede uno apoyar eso, y ya se identifica esa desaturación con ejercicio, ya hay proceso inflamatorio pulmonar y cómo se puede dar desinflamatorios, bloquear esa tormenta de citocinas, todo eso. Es decir, como que a pesar de tener esta desproporción económica, cultural, lo que quieras, y que no llegue entonces a ser por medio de la vacuna, pero a través de esta inmunización natural y que ya se tiene entonces un triunfo en el sentido de que no me morí por COVID. Exacto. Porque me atendí adecuadamente, me atendieron y que realmente no vamos entonces derrotados. Esa idea inicial que teníamos, oye, bueno, pues no hay un antiviral específico, ¿verdad? No hay un tratamiento específico y no teníamos vacuna en ese momento al principio. Uh-huh. Ahora sí tiene vacuna, a marchas forzadas,
pues el que pueda la población del mundo tener acceso a eso, pues no es algo que se considere a corto plazo. Pero esto otro, que es el decir, ya tenemos un armamentario y un know-how, un saber cómo implementar diferentes medidas, tanto de prevención como de tratamiento, pues pueden hacer cambiar la historia y que realmente se pueda tener entonces, como dices, pues ya hacer las paces con el virus y poder tener un equilibrio mejor y no tener tantas pérdidas humanas que de alguna manera se podrían prevenir, ¿verdad? Sí, incluso los pacientes, lo ideal es que se trate el paciente en la fase viral, ¿verdad? En las primeras semanas. Pero bueno, si ya llega a la fase inflamatoria, con lesión pulmonar o hiperinflamación, etcétera, definitivamente, pues los tratamientos que los hemos experimentado, sí, frenan, sí, y sacan a pacientes incluso graves, ¿verdad? Que se pueden manejar en su casa. Ahora la tecnología nos permite aprovechar todas esas cosas para poderles dar seguimiento, continuidad. El paciente se está comunicando de manera continua con mensajes o directamente, ¿sí? Y eso permite que tienes una gran posibilidad de salir adelante. O sea, no entrar derrotado, ¿sí? Exacto, ese sería Sí, uno de los mensajes sí, principales. sería yo creo que lo principal, ¿verdad? Que sí hay alternativas de manejos y que no necesariamente tienes que acabar en un hospital. Y eso se puede evitar. Exacto, Ujú. exacto. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, pues creo que en esta primera etapa de reflexiones acerca del COVID, pues hemos cubierto algunos puntos importantes. Yo te agradezco, Gerardo, esta disponibilidad y pues tus No, a consejos. tus órdenes. Y, Muchas gracias. y bueno, pues a todos los que nos acompañan les agradecemos el que estén con nosotros y que esto pues pueda generar precisamente el tener un pensamiento equilibrado, Más positivo. más positivo acerca de esto que nos enfrentamos como humanidad. Muchas gracias. Ah, gracias. Gracias.